Vamos en 3, 2, grabando. Y bienvenidos una vez más. Arrancamos con una nueva charla de fe. Hacía rato que no teníamos este espacio de conversación aquí. Y hoy, pues la charla de hoy surge porque de nuestro primer video surgió una inquietud de una de las personas que nos estaba viendo, y es que le interesa un poco saber más cómo ha sido el proceso de conocer la fe desde mi aspecto personal. Entonces, pues vamos a echar un poquito de chisme por ese lado. Y específicamente vamos a hablar cómo la fe cambia tu estilo de vida y genera una postura o una posición frente a la vida distinta, como un estilo de vida abarcado de otra forma. Total. Ok, entonces lo primero es cuéntanos la diferencia. La persona quiere saber un poco cómo era tu vida antes de y cómo es tu vida después de. Bien, antes de hacer, digamos, como estudios juiciosos de la Biblia y de la fe y demás en la iglesia adventista, realmente consideraba mi relación en la fe muy desde la parte artística, es decir, desde el mundo del teatro del cual vengo. Se nos enseña mucho a tener la mística dentro del escenario, bien sea la mística con el personaje, la mística con las tablas. Entonces digamos que había mucho ritual a la hora de entrar a un escenario, a la hora de ensayar un personaje, y digamos que esa espiritualidad la vivía de una u otra forma a través de estos personajes y a través de la escena. Entonces yo me acuerdo muchas veces que antes incluso de entrar a presentarme en una obra, todavía lo hago, solo que ahora con ciertas diferencias, pues yo me arrodillaba en el escenario, tocaba el escenario y trataba como de conectarme desde una forma mucho más sensorial que consciente con el personaje, con lo que vamos a hacer dentro de la obra. Hoy en día hago algo muy parecido, pero ahora ya estoy pensando en, ok, lo que voy a hacer en este momento se lo estoy dedicando a Dios. Y le pido a Dios que me permita conectarme con el personaje, con la historia y con el público a la hora de llevar a cabo pues la actividad escénica. Entonces eran cosas como muy parecidas en el cómo se ejecutaban, pero diferían bastante en hacia quién me estaba dirigiendo y hacia quién iba enfocada como esa forma de fe. No entiendo. ¿Quieres saber si cambió tu proyecto de vida o cómo ves tu vida hacia el futuro antes de y ahora? Creo que sí genera cambios. Sí genera cambios. No sé si a nivel de proyecto de vida, pero sí al nivel de cómo veo y percibo la vida. Es decir, antes de tener una, digámoslo así, participación más activa desde la fe, realmente iba casi que un poco sin rumbo. Como sé qué es lo que me gusta hacer, sé qué tipo de talentos me gusta desarrollar, pero no sabía en qué enfocarlos. Ahora con el tema de la fe, pues una de las formas en las que esto ha evolucionado, la pueden ver en este momento, es este mismo podcast, que realmente está enfocado a aprovechar esos talentos y habilidades que Dios me ha dado y que me ha dado la posibilidad de ir desarrollando, enfocado en una meta muy concreta, que en este caso con Charlas de Fe está enfocado es justamente a que podamos abrir estos espacios y a que la gente sienta menos barreras a la hora de charlar de estas cosas. Me parece que es un propósito bien interesante y que le da otra dimensión a cómo veo la vida, a no estar como tan embolatado, tan perdido, y a tener un mayor enfoque en las cosas que quiero desarrollar. Obviamente, como también pues mi núcleo familiar ahorita está también tan centrado en un desarrollo desde la fe, pues evidentemente eso también me ha cambiado la forma de enfocar mi vida a través de la fe. Hay ya un cierto tipo de cosas que digo hago y hay otras que no hago, específicamente porque pues empecé a guardar el sábado. Tomé desde hace mucho la decisión, y creo que la he venido respetando, de trabajo que me salga los sábados. Digo que no puedo, digo que tengo un compromiso. Y me ha pasado mucho, por ejemplo, en el tema de las bodas. De hecho, creo que este año no he logrado hacer ninguna boda y me han llamado para hacer bodas porque justamente caen los sábados. Y caen los sábados, entonces digo, no, ese día no puedo. Con mucho gusto le puedo referenciar a otra persona, está esta otra persona y demás, pero ya entonces estoy sentando esa prioridad, la prioridad del sábado, para decir, es el día en el que no trabajo. Entiendo. Ok, digamos que tengo acá unas preguntas para que respondamos.
La idea es aquí al sí, respecto. sí los dos. Respuestas rápidas para abarcar más preguntas. Así, lo que llegue. Ajá. Buenísimo. De pronto, si ustedes quieren responder alguna de esas preguntas, háganle bien, pues ahí en los comentarios está la caja. Y pues chévere también saber ustedes qué opinan con estas preguntas así rapiditas. ¿Cómo describirías tu relación con la fe cuando eras niño? Describiría mi relación con la fe, yo creo que desde la magia y la fantasía. Sé que tienen poco que ver, pero era la forma en la cual me permitía sentir algo más allá de este mundo terrenal. Y pues iba también un poco desde la formación con mi madre, de la crianza que tuve, siempre me gustaron las hadas, la magia, la fantasía, todo ese montón de cosas siempre me han identificado mucho, todavía lo hacen. Y siento que de una u otra forma la fe se relacionaba en mi época de infante con la creencia en que esta magia existe, en que hay algo más grande que nosotros que también existe, que nos impulsa, lo vivía desde ese aspecto. Y ahora tú. Tenía una fe mucho más pura y real. Siempre había creído en Dios, en los ángeles, en el Espíritu Santo. Y cuando era chiquita específicamente, era mucho más consciente de la esperanza de la segunda venida de Jesús y estaba muy conectada con ello. Era un tema que me gustaba muchísimo. Y desde la creencia yo creo que era mucho más transparente. Cuando somos adultos perdemos un poco de esa pureza desde la fe. Totalmente. Siguiente pregunta. ¿Hubo algún momento o experiencia que marcó un antes y un después en tu vida espiritual? Sí. Cuando en la iglesia me explicaron el verdadero sentido de los diezmos y que a partir de ese momento para mí fue supremamente claro el por qué había que hacerlo y comencé a diezmar. O sea, fue una cosa de, ok, me llegó el mensaje, entiendo cuál es el propósito, tenga, shut up and take my money, pum, de una. En mi caso, sí, hubo un momento específico en mi vida y fue cuando me fui a estudiar a la Universidad Adventista de Perú. Hasta ese entonces, digamos que había sido muy consciente de la fe. Literalmente creía en lo que practicaba y practicaba en lo que creía, pero me encontré con un asunto y el tema de la religión. Y esto puede generar, digamos que conflicto, pero es real. Me di cuenta de muchas incongruencias que habían, me enojé y creo que a partir de ahí, aunque fue un momento de quiebre y un momento no tan bonito o no tan resaltante de la fe, pero creo que empecé a construir mi propia relación con Dios y mi propio camino de fe. Tengo diferencias con la Iglesia Adventista como organización, pero tengo muchos puntos en común desde cómo la doctrina bíblica es quien orienta los principios básicos de la fe. Y desde el propósito que se maneja igual desde el adventismo. O sea, una cosa es como el trasfondo que se sigue, otra cosa es la manera como humanamente se ha venido desarrollando. Exacto. Entonces, sí, ese fue mi punto. Siguiente pregunta. ¿Quién influyó o qué más en tu acercamiento a Dios? Así de sencillo. Y realmente es a partir que entro a conversar contigo este tipo de cosas y a vincularme más con la iglesia y con la fe desde una perspectiva más disciplinada que sensorial, es donde definitivamente empieza a ocurrir un cambio. Y hay una cosa que estaba pensando con la pregunta de ahora y es cómo en el momento en el que, o sea, me parece muy interesante cómo antes de haber decidido empezar a practicar la fe de una forma más disciplinada, realmente no encuentro algún tipo de experiencia que me hubiese hecho un clic, así como fue por ejemplo la de los diezmos. Y creo que eso también va de la mano a uno tomar la decisión de practicar la fe de una forma más consciente. En mi caso, mi mamá. Ella desde muy chiquita nos invitaba a leer la Biblia, a estudiarla, a contarnos historias bíblicas, y esa práctica y la disciplina y la constancia en hacerlo creo que es lo que hace una influencia importante de qué me dejo llevar y de qué no me dejo llevar. No, y lo bueno de eso es que finalmente uno también le empieza a desarrollar un criterio, o sea, a diferencia, digamos, de lo que normalmente me pasa en el colegio con las clases de religión, pues
solamente teníamos a alguien que nos decía como, léase tal versículo o traiga el versículo de la semana, que eso aparecía en La Patria y ya, no se profundizaba más. Ahora pues obviamente participando en la iglesia se nos invitan a hacer estudios mucho más profundos y conscientes del tema de la Biblia, y en la medida que uno esté dispuesto a leerlo con ese espíritu de aprendizaje, se logra uno conectar muchísimo más y se logra llegar a zonas, digamos, más profundas dentro del desarrollo de la fe. Ahora que lo mencionas, una invitación muy importante para ustedes es que literalmente estudienlo por ustedes mismos. No esperen que alguien más se lo cuente, no esperen que alguien más lo lea. Vayan ustedes a la Biblia, que es la fuente de la verdad, con esa actitud de aprendizaje, de enseñanza, de querer saber y querer entender. Y estoy segura que ustedes mismos se van a dar cuenta de la verdad que necesitan identificar y saber. Sí, porque es que además el tema de leer la Biblia, y pues ya que tocamos el tema que me parece bien interesante, importa muchísimo el espíritu con el cual uno se acerque al texto sagrado. Porque evidentemente uno también se puede acercar al texto sagrado tratando de buscar errores, contradicciones, tratando de buscar los puntos flacos, y evidentemente puede encontrar cosas que van a alimentar ese espíritu negativo de querer buscar la contradicción en lo que está escrito. Ahora, si uno lo está buscando realmente desde buscar esa conexión con Dios y de buscar cómo el texto puede ayudar en mi vida, la cosa cambia totalmente y la perspectiva cambia totalmente, y uno empieza a entender desde esa perspectiva que estas contradicciones realmente no existen. Ahí es que leer con muchísimo más cuidado todos estos libros, porque la Biblia es un montón de libros, y lo bonito es eso, o sea, realmente uno lo lee y lo lee y lo lee y lo lee, y siempre va a encontrar cosas nuevas o va a saber que sí está en la Biblia y que no. Ese comentario tiene historia. Si quieren saber la historia, coméntanos para que les contemos cuál es la experiencia sobre este comentario. Uy, no quiero. Muy bien, cambio de tema. Ahora vamos para un tema de desafíos y transformación. Primera pregunta. Es que vino a haber desafíos. ¿Alguna vez te alejaste de tu fe? ¿Qué te hizo volver o reencontrarte? En época de colegio, digamos que sí estuve un poco alejado de la fe en Dios en general. Porque finalmente, y a pesar de que estaba en un colegio católico, realmente dentro de los estudiantes casi siempre lo que reina es más un espíritu de ateísmo o escepticismo. Entonces, rodeado de otras personas que pensaban igual que yo en ese momento, pues evidentemente como estábamos en un colegio católico y nos llevaban a misa, muchas veces recochábamos entre nosotros sobre lo que estaba diciendo el padre en ese momento. Me acuerdo mucho que una vez nos pasó con la parábola de los talentos, donde a uno que le dan 5 talentos, la idea es que devuelva esos 5 talentos y termina devolviendo más, a otro le dan 2 talentos y termina devolviendo más, y al único que devuelve un solo talento finalmente lo entierra y todo se le quita. La frase que me quedó de toda esa parábola era: al que todo tiene, todo se le dará, y al que nada tiene, hasta lo poco que tiene, todo se le quitará. Es algo así más o menos, estoy parafraseando. Y en ese momento, cuando estaba dentro de este contexto muy escéptico, éramos diciendo como: venga, ¿cómo así? O sea, esto me está enseñando que al que no tiene nada, antes hay que quitarle lo poquito que tenga. Entonces, desde ahí creo que había una cierta distancia con el tema pues de la fe. ¿Qué me hizo reencontrarme con la fe? La verdad no sabría decirte. Porque en el momento en el que, digamos, empiezo a pulir más la fe contigo, yo ya me había reconciliado un poquito con la imagen de Dios y ya había como aceptado que sí hay algo más grande que nosotros. Ok. Solo para aclarar y para que no nos quedemos con la idea del escepticismo sobre la parábola de los talentos, sí es cierto, se le entregan 5, 2 y 1 talento, y cada uno debía poner sus talentos a funcionar y a trabajar. Literalmente pasa exactamente igual. Se nos han entregado talentos, se nos han entregado dones, y cada quien debe potenciar y poner ese don al servicio de los demás. Si no se hace nada con los dones, pues sí, realmente se te quita tu talento y se lo dan a personas que sí están dispuestos a poner el talento al servicio de los demás. No están hablando del dinero, aunque también es cierto. Si tú tienes dinero y lo dejas solo para ti,
o no haces nada con el dinero, No pues lo es pone a muy fluir. probable que lo vayas a perder en lugar si pones tu dinero al servicio de los demás. Solo para que no nos quedemos con la interpretación y es juvenil. buenísima la claridad porque, claro, justamente es esa la reflexión que a uno lo invita como tal la parábola. Y era una reflexión que en ese momento ni me llegaba, ni entendía, y gran parte de que no me llegara y que no la entendiera era porque yo no estaba dispuesto a entenderla. Era con la disposición de recochar y buscar el punto flaco en lo que la gente estaba diciendo. En mi caso, me alejé por diferencias en la organización como tal de la Iglesia Adventista y me volví a acercar porque, aunque estaba diferida de la Iglesia Adventista, nunca me faltó la fe en Dios o nunca dudé de Dios. Entonces, en el estudio constante de la Biblia hay un salmo que dice David, que lo escribió David, y es: mejor es un día en la casa de Dios que toda una vida lejos de Él. O sea, no importa cuánto vivas o no importa todo lo que vivas, pero si esa vida es lejos de Dios, no es nada comparado con haber estado un día en la casa de Dios. Bonito. Y ese versículo queda mucho con mi experiencia, porque igual todo lo que me acerque a Dios en este momento es válido. Todo lo que me aleje de Dios en este momento de mi vida, prefiero no incluirlo o no hacerlo parte de mi historia. Yo tengo una pregunta para ti. Y es si en este momento en el que igual no estabas alejada de Dios, sino de la organización como tal, surgió algún momento o alguna situación en la que tal vez se te pasó por la cabeza o por experiencia intentar con alguna otra denominación cristiana, porque me enteré aquí que hay un montón, o sea, hay que el adventista, que el bautista, que Los testigos los de Jehová, testigos, que el los pentecostal, que el pentecostales. presbiteriano, que el bla bla, hay un cerro y aunque todos manejan un núcleo muy semejante, pues hay distintas diferencias, principalmente en cómo humanamente se maneja. Entonces no sé si en algún momento de ese alejamiento de la iglesia sentiste como la curiosidad por vivir por otro lado. No, y la diferencia es por el sábado. Muy pocas de las otras denominaciones también respetan el sábado, y desde ahí ya me entra en el por qué, si es lo que dice la Biblia. O sea, Okay. si eres una denominación cristiana, si eres alguien que está basado en el estudio de la Biblia, o tu religión está basado en las Sagradas Escrituras, ¿por qué no respetas el sábado? Entonces desde ahí es como, no, nunca tuve curiosidad de intentar en otra iglesia si no se respeta el día que la Biblia enseña o que la palabra de Dios dice como es que es el sábado. Nunca le había hecho esa pregunta, me acabo de surgir. ¿Qué estamos charlando de bueno? Muy bien. ¿Qué situaciones difíciles te han llevado a cuestionarte o a fortalecer tu fe? Conflictos familiares, diferencias, digamos, con mis padres principalmente, que siempre hemos sido un círculo muy cercano. Y dentro de ese círculo muy cercano, pues muchas veces nos hemos hablado con sinceridad, pero también con un poco de fortaleza. Y algunas veces hemos tocado temas o conversaciones que se suben de tono, y en respuesta de esas conversaciones y de los resultados de las mismas, pues uno empieza a cambiar un poco las perspectivas de cómo vive la vida y de cómo la siente. Muchas veces también es como preguntándole a Dios, bueno, Dios, deme alguna respuesta frente a esto que estoy viviendo con ellos, y en una conversación de estas airadas me llega la respuesta súper clara. Es como, ok, lo que usted estaba pensando no es, o lo que usted estaba pensando sí es, pero me queda mucho más clara la postura después de haber tenido esas conversaciones airadas con ellos. Yo voy a responder ambas porque son dos experiencias distintas para mí. Digamos que una experiencia que puede hacer debilitar la fe, en mi caso particular y personal, es el asunto de desarrollo y crecimiento profesional y desarrollo y crecimiento deportivo, porque la mayoría de competencias se dan en sábado, posgrados se estudian en sábado. Entonces, cuando desde mi fe veo ese desafío, muchas veces me cuestiono y digo, no sé si valdrá la pena, esto sí es real,
digamos que empezaban a aparecer preguntas desde ese estilo. Nunca fueron realmente preguntas que me llevaran a tomar decisiones en contra de este tipo de creencias, porque creo que finalmente todo lo demás que he vivido respecto a la fe estaba más respaldado que la inquietud o la duda. Y ya, desde esa perspectiva. Desde el fortalecimiento de la fe, yo creo que leer la Biblia, porque el hecho de sacar todos los días un espacio para leer la Biblia, para meditar, para aprenderme un versículo de memoria, para repasar una historia de la Biblia. Hay personajes que obviamente nos gustan muchísimo más que otros. En el caso mío, Pablo, yo creo que es de mis personajes favoritos por siempre. Y creo que el hecho de estudiarlo y de hacerlo, sin lugar a dudas, es un fortalecimiento de la fe. O sea, tener una pregunta o una inquietud en el corazón y ver la respuesta a través de la Biblia es como, gracias Dios, o sea, sé que estás allí. Bueno, si les gustaron este tipo de preguntas, si se sienten identificados con alguno de los dos o si tienen otra historia absolutamente opuesta, por favor déjennoslo saber, háganos sus comentarios para que podamos empezar a charlar también con ustedes sobre cómo ha sido su experiencia de fe, qué han construido hasta ahora y esperen porque creo que este video puede tener parte 2. Tiene toda la pinta que vayas a tener una parte 2 porque esas preguntas están sabrosas. Nos vemos entonces en una próxima charla de fe.